Bien. Esta es la tercera sesión. Nosotros somos la Quinta Estoa. Somos un grupo de estudio de estoicismo. Estamos recorriendo un texto que nos pareció interesante, que es el Practicing Stoic. Aborda estas 12 temáticas, que son los 12 videos que al final van a componer este recurso digital para que quien quiera aprender de estoicismo tenga una fuente de donde beber. Casi ninguno de nosotros estudió filosofía, por lo que los errores son de cada quien, pero intentamos ser bastante rigurosos y rigurosas en nuestras presentaciones y debates, por lo que esperamos producir un buen material para quien esté ahí en su casa intentando aprender de estoicismo. Hoy día presentaremos el capítulo tercero y está a cargo de los amigos Esteban y Epicuro, que le decimos. Así que, sin más, como, como coordinador de esto, les agradezco nuevamente a los asistentes y a quienes presentaron la relatoría y la correlatoría. Y sin más que decir, pues, Esteban, el micrófono es tuyo. O no, mientras... ¿Qué estás con... quizás estás silenciado? No sé. Ah, sí, ahí sí. Esa... Bueno, Así que eso, mencionaba entonces no te preocupes, vamos a comenzar el, entonces el con el capítulo 3 ahora, sí. aguante. Sí, en todo caso, este capítulo 3 abre con esta idea, es una de las citas de Marco Aurelio, menciona que hay dos ideas, valga la redundancia, que tenemos que tener presentes. Una es que las cosas del mundo no tocan nuestro espíritu, sino que se asientan de forma silenciosa fuera de él, y lo que nos preocupa son las opiniones sobre estas cosas. Y la segunda es que eh, todo lo que veamos cambiará de un momento a otro y pronto se irá. Eh, el mundo está en constante cambio y nuestra vida se asienta sobre opiniones. Entonces, en ese sentido, el punto uno muy probablemente puede explicarse mucho mejor a través del capítulo uno, del capítulo de los juicios y del capítulo de los externos, ¿no? Pero en cambio, el punto dos puede tomarse desde otro punto de vista, y en este caso es lo que nos compete en este capítulo, ¿no? Um, lo que se refiere a la perspectiva, lo que menciona es que para los estoicos hay dos formas en los que, o dos métodos en los que van a disolver las ilusiones de los externos, van a desnudar a presentar su naturaleza como tal. La primera es un método analítico, esto es un método, digamos, mucho más del estoicismo clásico, si se desea así, del estoicismo helénico, en donde vamos a utilizar la razón para tratar de desnudar la ilusión y mostrar su verdadera naturaleza. Y lo vamos a lograr realizando un escrutinio de cada una de sus características para así poder analizar sus premisas y después obtener un juicio, digamos así. Por ejemplo, aquí uno de los ejemplos clásicos sería que la muerte es una tragedia, pero tendríamos que analizar por qué es una tragedia, qué es una tragedia, etcétera. Después de eso, el libro plantea otro, que es la parte de la intuición. Eh, ¿Cómo se dice? El método intuitivo no se va ¿cómo se dice?, a basar realmente en argumentos, sino más bien en un cambio de la forma en la que abordamos determinados eventos, ¿no? Lo que pretende es mirar el mundo desde un punto de vista que produzca un cambio automático sobre cómo vemos un externo y verlo desde lejos, una intención probablemente de generar un extrañamiento y cómo se vuelve otra cosa. Entonces, la intención aquí es que genere un desapego e induzca una sensación de humildad y por ende nos atraiga hacia la virtud. El mismo texto de Farnsworth admite que al no ser una cuestión de argumento, sino de señalamiento quizás, este puede quedar muy abierto a un criticismo analítico, pero lo defiende mencionando que esta es una postura pragmática y que realmente los estoicos se definieron por este pragmatismo, ¿no?
Menciona que si una perspectiva tiene la consecuencia de liberarnos de un mal hábito psicológico, definitivamente no dudaría en recomendarlo. El problema realmente, bueno, quizás el problema desde mi punto de vista, ¿no? Sería que en este caso, este capítulo tiene como a su autor central, digamos así, a Marco Aurelio. Eh, pero tenemos que recordar que Marco Aurelio parte de lo que él ya aprendió. Él fue instruido por maestros que eran estoicos teóricos muy potentes. Entonces, muy probablemente lo que nosotros observamos de las meditaciones de Marco Aurelio, de su diario personal, no se basa en una argumentación, él evade esta argumentación porque su intuición ya recae sobre un sistema estudiado. Entonces, Farnsworth aquí menciona que esta es una, o bueno, podríamos tomarlo como que esta es una especie de solución estética eh, que muy probablemente pueda llegar a una infinidad de conclusiones, pero que los estoicos um, no es que están generando un cambio de perspectiva de forma arbitraria para llegar a cualquier conclusión, sino que ellos tratan de llegar a la mejor conclusión posible, digamos así, una conclusión enmarcada en el logos. Justamente lo que estaba mencionando. Y bueno, aquí ya comienza a verificar desde qué puntos de vista muy probablemente podamos abordar estos elementos de cambio de perspectiva. Se menciona que el tiempo se basa en la medida de lo que tenemos, de cuánto tiempo tenemos. Y aquí tiene una de las esta es una de las citas que más me gustó, en este caso es de Séneca, menciona que vivimos por un instante, inclusive menos que un instante, pero la naturaleza realmente se burla de esta trivialidad, dando la apariencia de que en realidad es de una extensión mucho más larga, haciendo una parte la infancia, otra parte la juventud, y de forma gradual vamos a llegar a nuestra, ¿cómo se dice?, a nuestra edad adulta, y menciona que estos son muchos pasos para una subida tan corta, ¿no? Además de eso, perdón, además de eso tenemos el tema del espacio, que igual se va a determinar por la escala de movimiento, qué podemos ver y a dónde podemos ir. Aquí tomé una cita de Marco Aurelio, que es la que menciona sobre eh, poco vive tanto el adulador como el adulado, el recordado como el quien recuerda, y todo esto en solamente una esquina de este continente. Y aún así, esto no está acorde con cada uno, ni siquiera con nosotros mismos, ni tampoco con la tierra en general. También tenemos esta cita de Séneca, que es la de la consolación a Marcia: la tierra con las ciudades y su gente, sus ríos y el mar que lo circunda, todo está medido por el universo como forma de una pequeña mota, en un pequeño punto. Nuestra vida ocupa una pequeña porción, menos inclusive que un punto, y es comparado con el tiempo debido a su eternidad, que es muchísimo más grande. El mundo se recrea una y otra vez. Esto también probablemente puede recaer en otro de los puntos que menciona el texto, que es sobre la repetición, la reemergencia constante de la vida. También habla sobre la caducidad o la perecibilidad, como mencionaba en el texto. Esta menciona que la del tiempo y el que añadirle y todo lo que somos nosotros realmente va a desaparecer. Esta es una de las citas de Marco Aurelio. Pero muy probablemente lo que más me hizo pensar en caducidad es este poema de Percy Bysshe Shelley, que es de Ozymandias. Conoció a un viajero de una tierra antigua quien dijo: dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto, a su lado en la arena semi-hundido yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven grabadas en estos inertes objetos.
a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Osimandias, rey de reyes, contemplad mis obras poderosos y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Aquí también, por ejemplo, esta cita de Marco Aurelio que menciona que sería una consolación para nuestra debilidad y de nuestras obras, que las cosas perecieran con la misma lentitud con las que fueron hechas, pero resulta que es muchísimo más rápido la ruina que la forma en la que crecen las cosas, ¿no? En cuanto a la mortalidad, también menciona aquí que esta intención de perspectiva es una contramedida contra vicios, contra juicios erróneos y sobre todo contra engaños. Y una de estas es nuestro juicio ante la muerte. Este probablemente sea un punto que vayamos a explorar mucho más en el siguiente capítulo. Pero definitivamente el miedo a la muerte tiene que estar enmarcado dentro de una forma diferente de verla, ¿no? Menciona aquí, por ejemplo, en esta cita de Marco Aurelio, que si los dioses te mencionaran que morirías mañana o el día después de mañana, no considerarías que escoger entre esos 2 días no tiene mucha diferencia. Realmente la diferencia entre morir a una gran edad o morir mañana no va a considerarse una gran cosa, ¿no? También esta cita de Montaigne, de su estudio de la filosofía y sobre cómo morir, que menciona que Aristóteles describía a estas pequeñas criaturas en el río Ipanis que vivían por un solo día. Uno se moría a las 8 de la mañana y joven, y otro se moría a las 5 de la tarde de ya una avanzada edad. ¿Quién no se reiría de pensar que la diferencia entre cada uno de estos momentos realmente no contaría como felicidad o tristeza, ¿no? En cuanto a la parte de la reducción, esto estaría a medio camino, digamos, entre lo analítico y lo perspectivista. Básicamente lo que hace aquí es un reductio ad absurdum, ver las cosas no de una forma literal, o ver las cosas por partes. Esta es una de las citas clásicas de Marco Aurelio, que ¿cómo se dice? El mármol es solamente una piedra en la tierra, el oro y la plata son solamente sedimentos, y ¿cómo se dice? Mi vestido es solamente, está hecho solamente de piel de un animal muerto, y ¿cómo se dice? Esta tintura púrpura es solamente perdón, la sangre de un molusco, ¿no? Sobre las implicaciones, aquí lo que menciona, esta es la cita que más me gustó, me salté ya hasta la parte de las implicaciones porque me parecía que los puntos del overhead view se veían enmarcados dentro del tiempo y del espacio como tal, ¿no? El tema de las implicaciones, esta es una de las citas de Séneca, que creemos que nuestras cuestiones son tan grandes porque nosotros somos pequeños. Y esto recae nuevamente sobre el tema de que el estoicismo se enmarca bajo un logos ordenado, una proporción ordenada a la que podemos acceder, y que realmente vamos a leer el mundo una vez que hayamos purificado nuestra forma de ver las cosas, que lleguemos a esta razón divina del libro. Muchas gracias, Esteban. Antes de iniciar preguntas o comentarios, es el momento del joven Epicuro para hacer su correlatoría, y luego ya iniciamos levantando la manito, preguntas, contribuciones, y conversamos un rato más. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por la presentación. Ayer quizás te acordaste de muchos detalles, pero me gustó bastante. Con lo primero que me gustaría apoyar la relatoría es el hecho de que en Séneca, no recuerdo si es exactamente en Sobre brevedad de la vida, critica, muy entre comillas, o menciona a Aristóteles, que un personaje tan ilustre como él se quejaba respecto a la cronicidad del tiempo, porque mencionaba que
Aristóteles le reprochaba a los dioses el que razas inferiores, como los perros, pudieran vivir más que un ser humano. No explica muy bien cómo llega a esta conclusión Aristóteles, pero lo menciona. Entonces, al punto que llega Séneca, es que no es que la vida sea muy corta, sino que desperdiciamos mucho tiempo y por lo tanto parece que fuera corta. El punto de el cual voy a sostener mi correlatoria es en esta cuestión, esta técnica, esta herramienta que Alfonso Esteban y yo la denominamos como cuasi estoica. ¿Por qué cuasi estoica? Porque parecía que formaría parte del corpus estoico al Séneca utilizarla, proponerla. Sin embargo, hay ciertos matices que vamos a explicar. Cuando hablan de perspectiva, que era un cambio de visión, quizás la palabra perspectiva, platicando con Alfonso, no me parecía tan correcta, porque el proceso perceptivo es algo mucho más complejo, va más allá de yo quiero ver las cosas de otra forma, es un poco más que eso. Entonces lo reducíamos a cambio de visión. Esta cuestión la relacionábamos con un sofista muy famoso llamado Protágoras. Un dato curioso que me gustaría mencionar es que existió un filósofo estoico que también se llamaba Protágoras. No aporta nada, pero si a alguien le parece curioso. Me quiero centrar en la famosa sentencia que apareció, disculpen, en el diálogo platónico El Cratilo, cuando Sócrates menciona que Protágoras dijo lo siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Sexto Empírico, un filósofo, lo explica magistralmente. Cuando encontramos la palabra, la conjunción la medida, se refiere a que el hombre determinará el ser humano, utilizaremos la palabra ser humano, utilizará un criterio de verdad. Y todas las cosas se refiere a la realidad. Entonces es a partir del ser humano quien determinará si algo es o no. Incluso el mismo Protágoras afirmaba que solo lo que se le aparece al ser humano, solo lo que el ser humano puede observar, existe. Y aquello que no puede observar, no existe. Desde este punto pareciera que Protágoras no es tan relativista como nos cuenta la historia o incluso Internet. Protágoras decía, y Sexto Empírico nuevamente lo explica, que habrá que estar conforme a la naturaleza para ver las cosas de una forma u otra. Con esto mencionado con Alfonso y Esteban, que pareciera que Séneca había leído a Protágoras. Y el hecho de estar conforme a la naturaleza es esta utilidad estoica, esta perspectiva estoica. Aunque hay que aclarar que la naturaleza que entiende Protágoras es muy diferente de la naturaleza a los estoicos, pero ambos llegarán a la conclusión de que hay algo superior que da una inteligibilidad al mundo. Entonces, un ejemplo, lo voy a utilizar a los dos personajes que más podemos ubicar en Quinta Estoa, Diego y Alfonso. Ejemplo A. Diego está conforme a la naturaleza. Por tanto, percibirá las cosas que están conforme a la naturaleza. Ejemplo B. Alfonso no está conforme a la naturaleza. Por lo tanto, percibirá todas las cosas que no están conforme a la naturaleza. Desde aquí, no hay un relativismo absurdo, porque Protágoras nos está diciendo que únicamente se puede percibir aquello que se puede entender, aquello a lo que se le presta atención. Sexto Empírico mencionaba una paradoja, puesto que Demócrito y Platón criticaban mucho a Protágoras, justamente por sus famosas sentencias, este relativismo. No solo es el hombre es la medida de todas las cosas, sino también Protágoras lo afirmaba de otras formas en varios libros y decía, de todo el hombre es, como tratando de explicarnos o afirmando que de las cosas, a partir del ser humano, es que se va a empezar a conocer. El ser humano será la medida estándar o establecerá estos criterios, este conocimiento respecto al mundo.
La paradoja de la que llegaba Sexto Empírico es la siguiente. Son dos proposiciones. La primera es que toda representación es verdadera. La segunda, no toda representación es verdadera. ¿Cómo se relacionan o por qué hay una paradoja? Sexto Empírico afirma que cuando se está haciendo esta proposición, ambas son representaciones, puesto que para llegar a afirmarlas se parte de un conocimiento, se parte de una representación, de una percepción. Entonces, la finalidad de esta paradoja es explicar que no hay una única percepción, no hay una única representación. No se llevaba hasta el infinito este concepto de verdad, de absoluto, sino que lo delimitaban muy bien. Diego preguntaba hace unos minutos cómo, de qué forma podía relacionarse Cicerón con Protágoras. Y es que en las leyes, en el libro primero, entrada 16, a la 17, Cicerón lo maneja desde su ámbito. ¿Cuál es su ámbito? La jurisprudencia. Él era abogado. Entonces, empezaba a entablar estos criterios de bueno o malo, y él afirmaba que lo bueno y lo verdadero proceden de una misma naturaleza, así como lo malo. Sin embargo, cada uno tiene su propia naturaleza. Lo bueno no puede ser malo y lo malo no puede ser bueno. Para Cicerón, estas eran cosas que no se podían cambiar. Y le preguntaba, y hacía un ejercicio, se preguntaba, ¿por qué si lo malo puede ser bueno, por qué no lo hacen los gobernantes? ¿Por qué no cambian la naturaleza de estas cosas? Y es que para Cicerón estas son cosas dadas por el universo. No entendido el universo como un ente, sino esta perspectiva estoica respecto a la física, respecto a la naturaleza, al cosmos. Él era una persona bastante racional. Y es que no podríamos afirmar, al menos con lo que platicamos y un poco desde el estoicismo, que lo bueno podría convertirse en malo y viceversa. ¿Por qué? Esto ya sería aristotelismo, en el sentido que lo malo tendría la potencia de convertirse en bueno, y asimismo lo malo tendría la potencia de convertirse en malo. Cicerón dice que las cosas están determinadas, no hay una transformación, no hay una especie de metamorfosis. Entonces, con esto Cicerón afirma que no hay un relativismo absurdo respecto a la perspectiva de las cosas buenas, de las cosas malas, de las buenas acciones, de las malas acciones, sino hay una única naturaleza. No es que un ciudadano de la noche a la mañana se convierta en un bueno o mal ciudadano, sino que tiene una naturaleza. Y Esteban mencionaba la intuición. Para Cicerón es exactamente lo mismo. No es una intuición aprendida, sino es una intuición ya dada por naturaleza en el ser humano. Como si Cicerón nos estuviera diciendo que el ser humano es bueno por naturaleza. También hay una concepción respecto a la belleza, que será inherentemente buena. Y entonces Cicerón dice que aquello es a lo que apuntan las cosas, un poco con estas perspectivas socrático-platónicas respecto al bien y a la belleza y a la estética. Entonces, básicamente para concluir, no es que Séneca fuera relativista en lo absoluto, sino que había una delimitación respecto a lo que podía ser. No es que lo bueno pudiera ser estrictamente cualquier cosa que yo considerara como bueno, y lo malo fuera como cualquier cosa que yo pudiera percibir o entender como malo, sino que yo, en efecto, soy quien percibe casi como un constructivismo, pero esta percepción irá en función de mi razón, y que esta razón esté conforme a la naturaleza. Con el ejemplo que ponía hace un rato, uno, a pesar de este cambio de perspectiva que pudiera ser, si yo no actúo conforme a la naturaleza, jamás podré ver lo bueno. Y asimismo, si no estoy conforme a la naturaleza, si no sigo en este camino, siempre veré las cosas de forma incorrecta. Algo que
no pude delimitar, espero que Alfonso me ayude, es que hay que tener mucho cuidado en el sentido que esto no se relaciona con eh, mantenerse en una vibración, que tienes que vibrar en un mismo sentido, o que tú eres quien transforma el mundo, estas perspectivas de Paulo Coelho o el coaching, todas estas corrientes de finales del siglo XX al siglo XXI, sino que hay un fundamento racional. Y como lo mencionábamos, no es que inherentemente o exactamente se pueda ver cualquier cosa que uno deseara ver, sino que hay ciertos presupuestos que están establecidos que nos ayudarán y nos permitirán ver las cosas de una forma u otra. Si bien esta herramienta es útil, hay que aclarar que no siempre hay que no siempre se podrá utilizar. Hablaba Esteban y se mencionaba en el capítulo que se utiliza para estos errores psicológicos. Si algo es funcional, entonces habrá que apuntarse a este cambio de perspectiva. Sin embargo, no siempre se puede optar a ello. En una sesión anterior con Alfonso afirmamos, ok, no es que yo quiera ver algo que es malo o bueno, que yo quiera verlo de una u otra forma, sino que a pesar de yo conocer la naturaleza de ese evento, de esa acción, me es indiferente, porque es un externo, porque quizá no depende de mí, u otras explicaciones. ¿No? Es básicamente la intervención que va a hacer. ¡Eso! Yo quería felicitar a ambos. Han dado como un enorme abordaje a este capítulo, que a primeras luces parecía muy sencillo, pero creo que era necesario darle una vuelta adicional. Así que primera cosa, los felicito y les agradezco montones su tiempo y dedicación. Ahora, levantando la mano, ah, opinaré, este es un balsudismo mío nomás. Eh, yo, cuando leí este texto en primera vez, me pareció que este Farnsworth estaba haciendo como, estaba presentando como una técnica que yo me he encontrado en otra divulgación del estoicismo, especialmente en Irvine, Bill Irvine, que tiene un texto último que se llama The Stoic Challenge. El man dice que eh, usando a Séneca, y por eso, comillas, en el marco del canon estoico, él dice, cuando tú te enfrentes a un problema o haya algo que es difícil, piénsalo como si, el como si es súper importante, el como si los dioses estoicos te están proponiendo un desafío y tú tienes casi que te están cuidando. Esa es la frase que usa. Sí, Diego se ríe, pero es verdad, así lo dice este man, ¿cómo se llama? El William Irvine. Como si los dioses estoicos te estuvieran probando y que te cuidan y que quieren de ti lo mejor, por tanto te están probando. Yo creo que eso también está presente en algunas partes en Séneca. O sea, yo no lo niego, pero como bien lo presentaba el Epicuro hace un momento, nosotros con Esteban, los tres, lo llamamos, de comillas, pseudo-estoicismo, o cuando menos, eh, quizás pseudo-estoicismo es muy grande, pero llamémoslo así, porque al salirse de la lógica, de la lógica proposicional, premisa 1, 2, conclusiones, etc., tal como decían los chicos, esto permite una apertura enorme a que, comillas, cualquier perspectiva cabe. Tal como está proponiendo Irvine, pensemos que los dioses nos están proponiendo sabiendo que no hay dioses. Entonces, ahí hay un recurso que pienso pertenece más a la psicología moderna, en la que no necesariamente se cree en un método lógico o un método que nos, comillas, acerque a la verdad, sino más bien que aborde la experiencia humana desde esta figura que es como la narración, ¿no? La identidad como narrativa, la experiencia como perspectiva, etc. Y dado que cualquier cosa, comillas, es una perspectiva, pues tomemos la mejor, la que sea más útil, la que sea más funcional. Bueno, le decía a los chicos que
Eventualmente esto también pertenecerá al estoicismo contemporáneo, yo no lo niego. Yo no niego que eventualmente alguien defienda una corriente que fundamentada en Séneca y en Marco Aurelio, diga, mira, todo es un asunto de perspectiva, ¿no? Opinión, como también lo traducen aquí. Y tendrán que defender su territorio si es que quieren levantar esa bandera. Pero hasta el momento, lo que, lo- para cerrar mi intervención, considero que quizás Séneca se da más libertades porque está escribiéndole cartas a personas que no son estoicas. Entonces, él lo que le propone son métodos de consolación a sus lectores, ¿no? Eh, entonces pienso que él se da licencias que puedan un poco salir del canon y creo que está bien. Esto no es no tiene por qué ser tan riguroso. Y tres pasos más abajo, Marco Aurelio, yo creo que también se permite esta solución estética a problemas éticos, porque creo que, tal como lo dijo Esteban, tiene muy claro cuál es la lectura material de la realidad. Porque si abordamos estos temas distintos que están presentes en el capítulo, el tiempo, la muerte, la perecibilidad o caducidad, el mirar desde arriba, etcétera, nos, no son... no se están contando, comillas, contando un cuento, no es que se estén mintiendo, sino más bien están abordando asuntos que son materialmente, por así decir, reales. La muerte es así, nosotros estamos destinados a morir. Incorporar la muerte a nuestra vida no es cualquier perspectiva, y yo creo que ahí lo que había apuntado Epicuro es súper bueno. Más que perspectivista, yo creo que este capítulo como que nos llama a, comillas, cambiar una mirada, pero no cambiar una mirada en un sentido amplio de llegar al absurdo de infinitas miradas posibles, sino que cambiar la mirada a asuntos que ya reconocemos que son, comillas, verdaderos. La muerte, por ejemplo, el paso del tiempo, el que seamos una pequeña partícula ínfima en el universo, bueno, etcétera. Eh, y para cerrar, disculpen que me alargue, pero creo importante esto. eh, Epicteto también presenta esto en este capítulo el segundo libro, entrada 12 si no me equivoco, esta historia del padre que se enfrenta a una hija que está enferma y sale a correr. Epicteto, la categoría que utiliza es la del parecer. Entonces, en la medida en que a uno le parece ciertas cosas, va, siguiendo la idea de Epicuro, o sea, no de Epicuro, sino el de nosotros, uno, en la medida en que a uno le parece, leerá las cosas de cierta manera. Y ese parecer, cada quien tiene un parecer, todo mundo tiene un parecer. Y si todos tenemos un parecer, ¿cómo podríamos nosotros todos estar en lo correcto? Pues no se puede. La opinión no forja verdad. Y lo que plantea Epicteto, retornar a un canon. Epicteto es poco intuitivo en los términos de este capítulo. Y su propuesta es retornar al canon. ¿Cuál es el canon? El canon lógico. Bueno, eso, me demoré muchísimo, mis disculpas, pero lo que es importante. Estefanía, es tu turno. Sí, yo tengo dos ideas con respecto a este capítulo. Primero, felicitar a los chicos por la presentación. Y bueno, son esas. La primera es que particularmente no creo que haya, no sé, confusión en cuanto a usar el término perspectiva, ¿no? O sea, sí, entiendo el por qué la amplitud tal vez, pero perspectiva y percepción son cosas bien distintas, ¿no? Entonces, claro, una posiblemente esté incluida en la otra, o así, pero en fin. Y además, siento que el capítulo nos habla de este cambiar de posición, porque eso es lo que te da la perspectiva, ¿no? O sea, cambiar de posición en nuestra vida para justamente dejar eh, de pegarnos, ¿no? Dejar de estar atados a aquello que es externo a nosotros, ¿no? Y por eso nos dicen, mira, o sea, estás aquí, ahora ubícate en otro lugar y finalmente tu percepción va a ir mirando de todas maneras las cosas, ¿no? Por ahí, eso por un lado.
Ahora, lo otro es que sí, más bien creo que esto de la perspectiva no es tan intuitivo como lo dice el autor. Sí siento eso, o sea, que no es tan intuitivo, no. ¿Y por qué razón? Porque justamente para poder cambiar de perspectiva necesitas haber analizado antes tus presupuestos, ¿no? Necesitas haber analizado antes tus representaciones, tus juicios, haber distinguido correctamente un externo de lo que no es. Entonces, eso es lo que quisiera saber ustedes que han, bueno, leído con más profundidad el texto, ¿no? Este, ¿Por qué lo llaman intuitivo en todo caso? Y me recuerda mucho algo que pregunté hace tiempo, ¿no? Si para poder tener este tipo de pensamiento había necesidad de prerequisitos, ¿no? Y me dijeron, sí, pues el pensamiento lógico, racional, como mínimo, ¿no? Entonces era eso, que quería apuntar, que sí, posiblemente parezca ser un poco más sencillo que todo el procedimiento que ellos sugieren en el primer capítulo, pero tan intuitivo no lo siento, ¿no? No lo siento, porque a mí me pueden decir, pero mira la perspectiva, no, mírate en el tiempo, no mírate en el espacio, mira la situación, y si yo soy obcecada, ¿no? Y soy cuadriculada y estoy con mis creencias así pensando que son verdad, no voy a tener ningún cambio, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, por ahí. Gracias. Joven Epicuro. Pero bueno, primero disculpen si no se escucha bien, es que voy en la calle. Me gustaría aclarar algo que quizás se me pasó a mencionar, es preguntarnos el por qué se llega a esta necesidad de cambio de perspectiva. Algo que, un pequeño esbozo que les podría mencionar, es que el hecho de usar este cambio de perspectiva se parte de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De aliviar un malestar. O no necesariamente aliviar un malestar, sino lo que menciona el autor en el libro es ante estos fallos psicológicos, e incluso podríamos añadir lógicos, se hace patente esta necesidad del cambio de perspectiva. Pero muchas veces esta necesidad está fundamentada en las pasiones, en el sentido que una persona expresa de lo que está sintiendo, física o cognitivamente, y entonces ante esta situación necesita llevar a cabo un cambio de perspectiva, pero es por mera funcionalidad. Y con Alfonso hablamos acerca de que pareciera utilitarismo en algunas ocasiones. Sin embargo, era lo que remarcamos, el por qué no siempre se podrá recurrir a este cambio de perspectiva. Cuando la primera cita que puso Esteban de Marco Aurelio, no es que Marco Aurelio te diga, bueno, en infinidad de ocasiones que se presentan en tu vida, lo ideal es, a través de este proceso analítico, de este método analítico, llevar a cabo este cambio de visión, este cambio de perspectiva, de ver las cosas de una forma diferente, sino que a través de una buena lectura del mundo, de la naturaleza, ya no hay una necesidad de este cambio de perspectiva. E incluso se estaría limitando a una contada cantidad de casos, puesto que habría que preguntarnos en cuántas ocasiones Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y algunos otros, incluso otros filósofos estoicos de los que no tenemos noticia, llevaron a cabo este cambio de perspectiva, de qué forma lo hicieron, ¿no? Y siquiera si era algo muy presente dentro de su actuar, dentro de su corpus, su propio corpus filosófico. Era lo que quería mencionar. Muchas gracias. ¿Alguien más? El joven Diego Bonifaz. Ya. Yo quería partir primero refutando una frase muy común que anda en las redes, que se supone que es de Marco Aurelio, que dice: todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho, todo lo que vemos es una perspectiva y no la verdad. Y yo creo que de ahí nace un poco esto de que se empieza a creer que el estoicismo es perspectivista.
en gran parte por esta cita, y que es falsa, y la que tenemos, en la que Marco Aurelio habla y dice que la vida es opinión, en realidad está citando a un escéptico que se llama Mónimo. Y este Mónimo no creía que existía la verdad objetiva. Entonces, lo que hace Marco Aurelio, y algo común en él, y los estoicos también lo hacen mucho, que es que toman ciertas eh, partes de filosofías como contrarias o rivales, como, como lo hacen con Epicuro también, y ellos eh, dan vuelta a su argumento, como que toman esta filosofía y la usan como a su favor. Entonces, cuando Marco Aurelio toma esto de la vida es su opinión, no está diciendo que todo es subjetivo. Él lo que quiere decir es que hay que ser escéptico de nuestras interpretaciones. Y entonces hay que tener un buen uso de las representaciones y, y estas no vendrían siendo como adornando la realidad, eh, como romantizándola, sino que si se fijan las citas que hay, eh, son muy como coherentes a la física estoica. Entonces cumplen con esto de ser honesta, y ser amable y ser racionales. No son unas perspectivas eh, tan al peo, por así decirlo, sino que son coherentes con la naturaleza, tal como mencionó nuestro amigo Epicuro. Y Diego, esto del Stoic Challenge de Irvine, ¿podrías darle una vueltita? De esto de pensar que los dioses nos prueben, no, los dioses estoicos. Ah, Andy Narcisista levantó la mano antes, lo siento, amigo Diego. Andy Narcisista, tu turno. Así, no sé si se escucha bien porque tengo mal internet. Y mi primer pregunta era cuestión a la primera cita de Marco Aurelio, que no lo entendí bien, porque mi fuerte no es en inglés. Entonces, yo cuando lo traduje como opinión y quizá quería hacer referencia a los juicios. Lo que pasa es que yo lo traté de buscar en mi libro de meditaciones, la 4.3.4 creo que era, pero yo no lo encontré en mi libro. Entonces, no sé si alguien me podría explicar un poco mejor esto, porque lo entendí un poco más como que la vida es opinión. Y esto no debe comprenderlo. Mira, Creo que es la vida, ay, perdón, dale nomás, por favor. que tu vida descansa en tu opinión, está descansando en tu opinión, o sea, tu vida y tus experiencias se van sosteniendo en lo que tú vas opinando al respecto, en los juicios que tú vas creando al respecto. No es que la vida sea opinión, sino tú, lo que tú estás haciendo. Si entendí bien, si entendí bien. Joven Epicuro. Para aportar a Estefanía, se me olvidó mencionar que Cicerón en este pasaje de las leyes decía que le parecía absurdo, y utilizó la palabra estúpido, que a las personas llegaran a la conclusión de que la felicidad dependía de las opiniones. Para ellas era algo incoherente, porque había un concepto casi como platónico. Cicerón es bastante platónico, un concepto de lo que es la felicidad. Entonces, no se puede decir que yo automáticamente, a partir de ciertas opiniones, seré feliz, o al contrario, seré infeliz. Esto es a partir de una lectura de las representaciones, derivado de estas experiencias, diferentes experiencias en general. Yo me tomé la palabra, levanto la manito, ahora sí. Eh, aplicándolo desde Epicteto, volviendo a la idea del parecer, Epicteto lo soluciona diciendo que todos tenemos una, por así decirlo, una conformación del cómo leemos el mundo externo. Entonces, y esta conformación
esta manera en que están ordenadas nuestras ideas, que en términos de lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, tiene que ver con cuáles son los preceptos que yo mantengo, cuáles son las ideas a las que yo sí le doy asentimiento, cuáles son los asentimientos que di hace mucho tiempo y terminaron siendo hábitos cognitivos, como por ejemplo que si me sale una espinilla en la nariz soy horrible, esos es que están ahí escondidos detrás y que los traemos a la mesa, y que si soy horrible, por ejemplo, valgo menos, o que, bueno, etcétera. Cada quien tiene sus propias como manera o ideas que están ahí dando vueltas y que no han sido puestas en duda. Esto conforma lo que Epicteto llama el parecer. Entonces, tal como dice Estefanía, no es que la vida toda sea opinión, pero sí que nuestra vida dependerá de cuáles son estas opiniones que nosotros mantenemos. Si es que, y eso es creo que eso es para mí lo más maravilloso del estoicismo, en la medida en que nos fuerza a cuestionarnos mediante la experiencia vivida a qué cosas le he dado yo mi asentimiento en el pasado y que me han causado tanto dolor, tanta terribilidad, tanta vergüenza, tanta miseria y tanta melancolía, en mi caso, el caso de cualquiera. Y preguntarnos cuáles son estas premisas, los juicios los juicios que he mantenido. Recordemos que los juicios son una impresión a la que yo le di mi asentimiento. Entonces, si es que yo ya tengo el juicio dando vueltas, que si tengo una espinilla en la nariz soy horrible, y que si soy horrible valgo menos, eso es un juicio que mantengo. Y bueno, eso. Y eso conformará lo que Epicteto llamará el parecer. Porque, para cerrar, en otro momento Epicteto dice, es fundamental que aprendamos lógica. ¿Por qué? Porque dentro del estoicismo la mente funciona de manera lógica. De modo que, dice Epicteto, uno tiene que darse cuenta de que si mantiene ciertas premisas, es necesario que nosotros concluyamos, que mantengamos las conclusiones que se derivan de esas premisas. El problema es que nosotros vivimos desde las conclusiones, porque hay muchas premisas que no nos damos cuenta que mantenemos. Y he ahí el tema de, creo, la virtud del capítulo de hoy día, en el que cambiando de posición de mirada, para no usar la categoría perspectivista, cambiando de posición de mirada, de pronto aquella espinilla que me parecía tan espantosa y que yo valía menos porque tenía una espinilla, oye, en el desarrollo histórico de la humanidad, ¿qué es una espinilla? ¿No? ¿Qué es una espinilla? O perdí mi empleo. Bueno, ¿cuánta gente en la historia está perdiendo el empleo? Y no solo en la historia, sino hoy en día en el mundo. Hay una crisis económica. No es solo un problema mío. Algo que me parece absolutamente grave, si es que me pregunto sobre sus premisas, me puedo liberar, comillas, de ese juicio. Joven Epicteto. Bueno, primero me gustaría preguntarles, me gustaría que me respondan sí o no, si para los estoicos hay un único camino, o sea, tengo entendido que es la virtud, o sea, si solo existe un único concepto de virtud. Darío, antes de darte la palabra, yo creo que me he encontrado ese debate y pienso que Epicteto diría que cada uno nace con este prosopón, esta máscara, que depende no solo del lugar que yo ocupo en la sociedad y no solo de mis habilidades concretas, por ejemplo, si soy muy fuerte o soy muy agudo o muy hábil o lo que sea, sino también con cierto designio divino, me atrevería, o sea, así lo dice Epicteto, hoy en día hay que discutirlo, pero bueno. Entonces, el sabio, dice Epicteto, si eres comediante, pues sé el mejor comediante. Que si eres literato, pues sé el mejor. Si es que tiene que ver con la agronomía, pues adelante. Si es que tiene que ver con hacer clases, pues ahí está. Entonces yo no creo que el sabio, y lo he leído en debate, el sabio no es unidireccional, no es esta distopía autoritaria en el que estamos todos vestidos con el overol azul. Para nada. Creo que cada quien, en la medida en que aprende el uso de la recta razón,
ejercitará la recta razón desde el lugar específico que a él le tocó. No, no sé si alguien quiere abordar ese punto, si no, el joven Darío tendrá la palabra. Voy a contar hasta 3. 3, 2, 1. Joven Darío. Ya, me gustaría aportar a lo que iban conversando, pero en realidad no tengo nada mejor que decir, así que a veces no es lo mejor es callar. A mí, vuelvo sobre mis reflexiones personales de este capítulo, me gustó bastante, creo que fue el que me fue más fácil de leer y en el cual, no sé, no iba disintiendo tanto. Como mencioné, había solo una parte que a mí no me cuadraba mucho y me gustaría quizás dejarla para el final, porque creo que es la parte en la cual el estoicismo choca con el nihilismo. Pero ahí, esto, yo creo que ahí sí, podremos conversar mucho. Así que voy a dar unos comentarios que son más breves al respecto y que creo que no producirían tanto debate. Uno es que yo siempre cuando veo este tema de cómo el ser humano observa el mundo, el universo, esta realidad que nos tocó existir, yo siempre siento que el ser humano es muy soberbio a la hora de preguntar. De hecho, me acordó una frase de Hölderlin, que era un poeta alemán, que es que el ser humano es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda, como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa. Yo creo que tenemos que abrazar nuestra condición humana, en el sentido de que fue lo que nos tocó vivir y realmente no tenemos nada que opinar al respecto. No es que haya muchas más alternativas y ahí me gustaría conectarlo con lo que dice Séneca en un momento, que es que nosotros vivimos en medio de cosas destinadas a morir. Y yo lo veo que lo que está reflexionando es que uno observe, todo está decayendo, hasta el universo mismo, ahora que lo sabemos incluso. Y la inmortalidad, el prevalecer así indefinidamente no es algo que se ve en ningún caso, ni en casos biológicos, ni en casos, digamos, eh, más de consuelo, como el ser acordado. Porque es otro que comenta mucho, será olvidado eventualmente y todo lo que pasó pasará. Eso sí, a mí lo que encuentro peligroso este capítulo es efectivamente que adoptar posturas nihilistas, adoptar posturas pasivas, que en el ver pequeño, en comparación a todo básicamente, se decida no hacer nada, así por simple comparación. Yo creo que aquí al libro le faltó, le hubiera querido bien incluir un separado que fuera la perspectiva histórica. Si bien creo que está un poco en la parte del tiempo y la repetitividad en la cual dicen, mira, observa la sociedad, siempre está pasando más o menos lo mismo. Hay gente viviendo, teniendo hijos, casándose, peleando, ejércitos, leyes, y todo eso, desde que recordemos hace mucho tiempo, siempre se ha repetido. Pero yo creo que al mirar la historia, si la historia fuera contada bien, debería haber una incitación a la acción, no a la pasividad. Yo creo que actualmente la historia se cuenta muy mal, o sea, de partida en los colegios siempre se enfoca en los individuos. Por ejemplo, se dice, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, Julio César conquistó las Galias, y es como uno pregunta, ¿qué fue? ¿Fue solo estos compadres? ¿Acaso no son deudores de todos los que vinieron detrás de ellos? Y por sobre todo, yo creo que siempre lo que se olvida es que esta gente, los que hacen grandes cosas, que marcan la historia, normalmente están acompañados de grupos excepcionales de personas. Yo creo que uno de los casos más interesantes de ver en ese sentido es el de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue la ejecución de un proyecto que su padre empezó claramente, que empezó organizando un ejército, reformándolo, enseñando a Alejandro Magno con los mejores profesores que tenía en ese época, nuestro querido Aristóteles, por contarlo, y además lo rodeó de gente muy capaz, que de hecho después de la historia se ve que era gente con mucha capacidad de concentrar poder, por llamarlo de alguna manera, porque después cuando se fue Alejandro Magno y se empezaron a pelear entre ellos, pero dejaron increíblemente la tendalada. Y eso,
yo creo que cuando uno mira la historia, uno debe decir, uno tiene que estar preparado para tomar el papel que toque. Puede uno tocar ser el tamborillero de Alejandro Magno o puede tocar ser Alejandro Magno. Está todo ese rango de opciones. Eso, no quiero alargar más. Gracias, Darío. Sobre el asunto de los límites de la razón, eso es un tema muy interesante y es de hecho uno de los grandes asuntos de la filosofía moderna que podemos abordar en otro momento, que creo que sería incluso muy bueno hacerlo. Pero debo decir que este Hölderlin, en el contexto del romanticismo alemán, ellos son, por así decirlo, la respuesta a la hiperracionalización que trajo la modernidad. No voy a extenderme, pero lo que ellos proponen es un retorno a la intuición. Entonces no me asombra lo que dice, pero el estoicismo, por contraposición, sí apostará a la razón y que cuando menos, y eso todavía se defiende, cuando menos se mantiene una coherencia interna. La lógica todavía tiene sentido. No es como... Yo no pienso que el camino de la razón esté perdido, para nada. Considero que la razón debe ser trabajada y que existen métodos para llegar a ello. No creo que podamos... para no extenderme, este debate sobre podemos leer la realidad tal como es, enorme debate. Pero cuando menos los instrumentos de la lógica nos han permitido como humanidad, estar dialogando nosotros a tanta distancia. O sea, hay una fuerza, la razón sí tiene una capacidad, por lo menos, de comprender la realidad. Completamente no, el logos ahí siempre se va a ser esquivo. Pero si nosotros sí podemos aplicarla, si, por ejemplo, si hay experiencias, por ejemplo, de aldeas autosuficientes que han sido técnicamente elaboradas y que funcionan hasta el día de hoy día. O sea, en la India no sé cuántas cientos de aldeas autosuficientes existen con organización racional. Y así también es la propuesta de muchas corrientes políticas contemporáneas, en las que solo la razón nos va a permitir sobrevivir. O sea, a lo que quiero, sin alargarme, yo sí pienso que por lo menos el estoicismo en su contexto sí apuesta a que la razón es el instrumento para llegar a la sabiduría. Hoy en día podemos discutirlo, sin duda, pero no creo que seamos mendigos frente a la realidad. Estefanía. Sí, justo respecto a lo que Darío mencionaba sobre que muchas veces este cambio en la perspectiva o en la mirada, en el tiempo, en el espacio, puede hacer que parezcamos chiquititos y nos limitemos a nosotros mismos, ¿no? En la posibilidad de actuar en concordancia a la naturaleza y a la razón a la que se nos invita a partir de la filosofía estoica. Yo estaba pensando, yo decía, eso en algún momento lo he leído en el libro también, en este capítulo, y hablan justamente del caso de Marco Aurelio, ¿no? Está, bueno, creo que la tercera o cuarta página, ¿no? Y menciona que él fue prácticamente un profesional en el estoicismo, ¿no? Y además de haber hecho teoría, ¿no? Además de ser considerado un teórico en la filosofía estoica, y aparentemente incapaz de aterrizarla, lo hizo, ¿no? Lo hizo y lo hizo de una manera que ha quedado hasta nosotros, hasta este momento, ¿no? Entonces, a pesar, por lo que, bueno, voy a tratar de leerlo desde aquí, ¿no? O sea, desciende desde las alturas, o sea, todo eso que parece tan etéreo, ¿no? Él lo aterriza bastante bien, ¿no? Confirmándonos, pues, que como seres humanos tenemos capacidad para poder hacerlo, ¿no? Y él es prueba viviente de ello, siendo uno de los mejores emperadores que tuvo Roma en su historia. Entonces, yo lo siento más bien, como que te da esperanza de, si que cabe el término esperanza, te da esperanza de que sí va a ser posible, ¿no? Sí va a ser posible poner en práctica esta filosofía, porque justamente es una de las particularidades de la filosofía estoica, que invita a hacer la vida constantemente. Joven Bonifaz.
Muchas gracias, Estefanía. A mí me gustó mucho la intervención de Darío y creo que conectó mucho con lo que ha dicho Marco Aurelio y lo que ha dicho Epicteto. Y de hecho Marco Aurelio también menciona como a Julio César, a Alejandro Magno, y como que empieza como a usarlos como perspectiva de que al final igual se hundieron, igual murieron, como, igual que un campesino prácticamente. Y eso igual indica que Marco como emperador, y de hecho antes de ser emperador ya se estaba preparando para esto, ya se estaba preparando por lo que podía generar el poder. Y me acuerdo que cuando leí La Ciudadela Interior, habían unos intérpretes de Marco Aurelio más antiguos, y Pierre Hadot empieza como a analizarlo. Y uno de ellos decía que Marco estaba como drogado por la medicina de, para los dolores del estómago que él tenía. ¿Por qué? Porque había muchas citas que eran como esta, que a mí me sorprende mucho de su perspectiva, de que empieza a hablar como a pensar en las civilizaciones, a meterse bien a fondo ahí, imagina los problemas que tienen, se enfrentan a amor, a ira, y es como realmente, a mí fue una de las cosas que más me sorprende de Marco Aurelio eso, y igual es chistoso que uno de los intérpretes pensó que estaba drogado. Y lo otro que decir sobre, pero por supuesto Pierre Hadot lo refuta y lo deja en ridículo. Y lo otro que decir es que Darío igual concluye un poco como lo de los roles, la ética de roles de Epicteto, como si te tocó este rol, no le deis tantas vueltas. Eh, eh, Considero que no sé si zanjado, pero por lo menos si alguien ve este video eventualmente, creo que lo importante aquí es como subrayar de que el estoicismo no es perspectivista. No es que cualquier perspectiva nos sirve para cambiar la lectura de aquel fenómeno con el que nos estamos enfrentando. No es cualquiera, no es cualquiera, sino que existe cierto canon. Y creo que ahí radica la diferencia entre un sentirnos minúsculo y caer en el nihilismo, y un sentirnos minúsculo y ser humilde y buscar la virtud. Claramente, hoy en día esta postura de que hay una razón que, comillas, gobierna, ya sea en su extremo, que gobierna todo, o en su expresión más mínima de que por lo menos puedo yo gobernarme a mí mismo mediante la razón, al sentirnos ínfimos frente a un universo, siempre podemos agarrar algo. Ya sea que estamos destinados a cumplir un rol en el universo, o porque yo puedo gobernarme a mí mismo, cuando menos, en mi fuero interno. Cosa que Marco Aurelio discute ya en el 5-7, y en verdad tendría que buscarlo, esto de que ya sea providencia o átomos, en cualquiera de los casos, uno de todas maneras cae en si es que ya sea átomos o providencia, obremos desde la razón. Porque si es providencia, el universo está gobernado por un gran logos universal, pues sincronicémonos o pongámonos en armonía con esa razón, por tanto actuemos en un sentido de la razón universal. O si es que hay átomos y está todo desordenado y es un caos, pues no seamos un caos nosotros mismos. Bueno, en ese caso, esta apuesta por la razón no es que nos libere del nihilismo, pero por lo menos nos da algo a donde apostar, a donde agarrarnos. Y creo que claro, desde la postura opuesta, desde el nihilismo, claramente esto sería por lo menos el nietzscheano, el tema de la apuesta por lo irracional, el irracionalismo. Sin duda nos dirán que somos unos religiosos, pero es un debate, y creo que, tal como hemos conversado con Diego hartas veces, creo que no está resuelto, y que creo que es un debate que cada quien tiene que tomar por sí mismo, desde los argumentos que pueda levantar. Y que claramente hay un riesgo con esta perspectiva, este cambio de mirada en un sentido macro, en el que sí podemos caer en el nihilismo. Pero para cerrar, en el estoicismo está la razón de por medio.
Y la razón, si bien ha sido criticada incluso como en la filosofía contemporánea, todavía hay muchos filósofos que hoy en día defienden la razón como un proyecto que no deberíamos renunciar. No sé, Habermas, por ejemplo. No es que no hemos caído en un abismo del nihilismo. Todavía podemos apostar por lo menos en la capacidad de la razón de comprendernos uno a otro y llegar a un algo, por lo menos en un diálogo que nos produzca un bienestar común. No tenemos por qué leer la realidad tal como es. Si es que son átomos, ¿ah? Porque todavía nadie lo sabe. No sabemos si es providencia o átomos. Pero por lo menos la razón sí nos permite dialogar y ser pares, porque todos tenemos esta misma razón. Me dio una vuelta muy enorme, pero disculpen eso. Al revés. Voy a levantar la mano. De esto de la... a mí sí para comentarlo, las citas que usa Farnsworth, a mí me parecen bien apropiadas. Me parece, por ejemplo, esto de el tema de la muerte es muy común, está en todo Marco Aurelio. Y creo que es una gran parte, creo que es una gran parte del estoicismo. Y me gusta cómo se nota que este es un preámbulo para la siguiente sesión que vamos a tener. El tema del cómo un cambio de perspectiva nos empuja hacia la humildad y la búsqueda de la virtud. Bueno, eso. Vos dale, Darío. Ya, como creo que nos queda tiempo, voy a volver sobre el tema del nihilismo. ¿Cómo definiría yo a un nihilista? Un nihilista es alguien a quien, si le preguntas, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hay sentido de la vida? La persona no te va a responder nada. De hecho, te va a mirar. ¿Qué chucha le pasa? Estoy besando. Te va a cuestionar por qué le estás preguntando y se va a ir. No va a responder. Yo creo que No sé. esa es una actitud de que alguien lo invitas como decir, oye, ya, pero pensemos sobre esto y dice, ya la misma pregunta les parece sin fundamento, sin propósito. Yo ese es el nihilismo que lo veo más común y más peligroso. Y yo creo que se ve mucho en las personas que cuando uno se trata de conversar de este tipo de temas filosóficos, te dicen, ya te fuiste en la profunda, ya te fumaste algo. Y eso se ve mucho, ese no interés por estos temas. Y eso me parece incluso peor que tener posiciones contrarias, porque las posiciones contrarias son debatibles, podemos conversar, hay interés sobre eso. Yo el nihilismo lo veo como no, déjame vivir. Y creo que contra eso hay que combatirlo, porque ese tipo de personas son cómplices a la larga de todo lo que está pasando, cómplices por pasividad. Y, y es que claramente no es vivir. No es vivir, eso es de agarrarse como de la vida animal y tratar de estrujarse así las pobres condiciones biológicas que tenemos. Eso no creo que sea vivir. El ser humano yo creo que está atravesado por esta capacidad de preguntarse cosas. Y creo que desde el principio, no me acuerdo si fue Platón o Sócrates el que dijo esto, tampoco es que se pueda diferenciar muy fácil entre uno y otro, pero como le decían, una vida que no es examinada, ¿no? Vivirla, ¿para qué? Es como no vivirla. Por eso yo creo que ese es el paralelo que a mí me gusta hacer contra el nihilismo que yo creo más. Porque hay un nihilismo que yo encuentro que no es nihilismo, o sea, gente disfrazada que le gustaría hacer otra cosa, pero prefiere mantenerse ahí en esa posición pasiva, que es los que te tratan de justificar. Yo creo que cuando ya empecé a buscar justificaciones para el nihilismo, deja de ser nihilismo. Esas son. Em,
Y subrayar, yo estas prácticas las veo como completamente contrarias al estoicismo. Nosotros, cuando practicamos el estoicismo, tratamos de dar un sentido, buscamos las estructuras, tratamos de encontrar algo. Es filosofía en tantas preguntas. Eso me gustaría como remarcar. Y de por qué lo veo tan contrario a esa otra postura. Nosotros que estamos pensando, los nihilistas no les interesa todo ese tema. Todo suyo, joven Bonifaz. Sí, yo estoy de acuerdo con Darío y con Alfonso igual discutimos esto, pero hubo- estuvo tensa esa discusión, pero creo que podemos concordar con esa visión de nihilismo que está diciendo Darío, que es como más coloquial. Y, y sí, dificulta todo, sobre todo la práctica estoica, no me imagino, se hace todo como más difícil. Y yo en mi página he tratado un poco de separar, de tratar de enmarcarlos como antítesis, como nihilismo y estoicismo. Y aún así a veces me llegan varias respuestas como que no notan la diferencia o que hay tanto relativismo que piensan que el estoicismo también es así. Y eso dificulta este entendimiento, eh, porque el estoicismo tiene esto de la catalepsis, que es como podemos encontrar fragmentos de la verdad, estamos como naturalmente adaptados para poder conseguirlo. Eh, pero eso, yo también me gustaría como tener más clara la película sobre el nihilismo, eh, porque a veces como que se me mezcla con escepticismo, pero yo creo que el escéptico igual es mucho más sensato, como que tiene como más estructurado y tiene argumentos también. En cambio, el nihilista no quiere ni siquiera hablar del tema, tal como lo dijiste. Yo quisiera pasar sobre el asunto del nihilismo porque creo que nos va a llevar la conversación entera. Eh, y, pero no quita que ustedes pueden abordarlo después si gustan. Y quisiera remarcar esta idea de la reducción y la repetición como herramientas estéticas. Tengo dos cosas que decir. Uno, me gusta en Marco Aurelio, hay una breve biografía que leí tiempo atrás donde Marco Aurelio había recibido clases de pintura cuando niño. Entonces hay toda hay como toda una apreciación, y me atrevo a usar la categoría, como estética. En Artos hay lugares muy bonitos, como de hecho hay una entrada muy famosa que siempre como que aparece esto de la belleza que está en las arrugas de la cara, en la saliva del, del chancho que tiene jabalí, el jabalí, en la apertura del higo que está abierto, etcétera, en la espiga del trigo que se dobla, que hay una belleza. Y quisiera, en eso, cuando uno, eh, me pasa dos cosas. Uno que, por un lado, cuando usa la reducción Marco Aurelio y habla de, por ejemplo, que el sexo es una frotación con una expulsión de un moco, depende de la traducción, eh, aparte de ser gracioso, lo que él está haciendo, está intentando como distanciarse, que es el tema del capítulo de hoy día, distanciarse un poco de esta, tanto de la obsesión por perseguir algo como el miedo a que otro algo aparezca. En tanto eso me parece una técnica eh, muy útil, sobre todo porque no es que estemos dividiendo claro, liberarse los apegos del deseo y tanto de la aversión. Y me gusta, retornando a la idea general del día de hoy día, eh, porque está reduciéndolo a sus elementos centrales, pero está intentando quitarle el velo que uno le pone a los objetos. No está intentando ponerle elementos adicionales. Porque
uno sí podría decir que el sexo es una frotación. No solo una frotación, pero en la práctica puede serlo. Y que, bueno, primero, estoy dando una vuelta muy larga, pero lo que quiero decir es que primero no es que esté poniéndole a la realidad cosas, sino que quiere leerla tal como es. Y segundo, que en ese tal como es, sin embargo, Marco Aurelio se encuentra belleza. Y creo que esa belleza habla también de esta postura que tiene Marco Aurelio frente a un universo que es hermoso. Y al ser hermoso, yo de eso quiero vincularlo a la idea de que hay una charla muy buena de Anthony Long que siempre la recomiendo. Está en inglés, bueno, es de esta StoicCon, que habla de el recuperar la belleza como un patrón dentro del estoicismo. Él dice calón, y el calón no es solo algo estéticamente lindo, sino que también es bien proporcionado. Bien proporcionado en un sentido de que mantiene no solo armonía, sino proporción dentro de los elementos. Y esa proporción da por ejemplo, una estatua que tiene bien proporcionados los brazos, la cabeza, tiene una cierta armonía. Y esta armonía, claro, podríamos decir que en un sentido un poco más religioso, también carga con el bien. A lo que quiero ir con esto es que Marco Aurelio no hace una reducción materialista, por así decirla, como desprovista de hermosura. Creo que eso también, a mí parece, sería una mala lectura. No es como Marco Aurelio está simplemente enumerando los materiales con que está hecha una taza, sino que también está intentando, en esta reducción de los elementos, ver la belleza que hay detrás. Y esa belleza uno la agradece. No solo la agradece porque está ahí y es presente, y que la hermosura creo que es un gran tema que nosotros todos deberíamos experimentar, sino que también habla de esta verdad subyacente, la armonía de todos los elementos. La vejez, por eso tomé el tema de la vejez. No es que las arrugas sean bellas en sí, sino que hablan de la posibilidad de envejecer y que estamos todos envejeciendo constantemente. Y que eso también es hermoso, en el sentido que es armónico. Bueno, eso. Me gustan estos capítulos en Marco Aurelio porque todavía mantiene esta idea del logos unitario, y me distancio un poquitito de las entradas que usa Séneca, porque me parece que se da hartos lujos al no ser tan canónico, por así decirlo. Eso. Diego Bonifaz. Igual quería complementar un poco, pero esto es como, no es canon tampoco, pero sí es parecido, porque Platón igual, o sea, Marco Aurelio igual leyó mucho a Platón, estamos claros de eso. Y mis amigos tradicionales como que hablan mucho de la escalera de Diótima. Y si lo piensas, esto igual se refleja en Marco Aurelio, porque uno de esos escalones es como apreciar la belleza de la naturaleza. Y tal como se menciona ahí. Entonces también está la belleza por como la comunidad social. El primer escalón es como la belleza física, ¿cierto? El segundo es como la del alma, la de la virtud. Ya creo que casi al final como el conocimiento. Y la última vendría siendo la idea de la belleza en general. Pero como el estoicismo no está metido con el mundo de la idea, ahí se diferencia de Platón, se reemplazaría por la belleza del logos, de la armonía del cosmos. Y eso a mí me hace mucho sentido. Falta que haya algún académico que respalde eso, y me gustaría eventualmente encontrarlo. Está bueno. Yo sí, o sea, me parece súper bueno, sobre todo en un estoicismo clásico. De esta idea de que, nada, de Sócrates en el fondo, de que la idea del amor, que uno se enamora de alguien, pero en el fondo uno se está enamorando de alguien porque hay una belleza, pero la belleza que realmente nos deberíamos estar enamorando, o la de que en la práctica sí nos estamos enamorando, es la belleza de la verdad, ¿no? La belleza de la verdad.
Entonces, claro, creo que ahí das un punto súper bueno. Lo que sí, claro, ahí yo tendría que preguntarme qué aplicabilidad tiene eso o tendría en un estoicismo contemporáneo. Y bueno, y ahí es enorme y hay todo un debate, pero súper buen aporte. Darío. Ya, creo que aquí voy a hacer un poquito el palo en la rueda, porque como mencioné anteriormente, yo tengo mis reparos con respecto al concepto de la belleza. Eh, de hecho, sé que me falta saber más del tema, entonces esto voy a hablar con mucho cuidado porque entiendo que es todo un tema que se ha trabajado profundamente y opinar desde arriba es muy peligroso. Pero ya. Yo creo que la belleza es un concepto demasiado grande, que abarca demasiadas cosas muy diferentes y que por lo mismo eh, creo que tiende a poder ser malinterpretado. Porque me cuesta un concepto que yo no sé. Primero, se puede hablar de belleza cuando se está hablando, no sé, del aspecto de una persona o hablar de la belleza de un concepto. Entonces, me parece que abarca un rango demasiado amplio que hace que las comparaciones dentro del mismo concepto sean peligrosas. Porque no sé si podemos hablar de los mismos términos cuando estamos hablando del aspecto de una persona que cuando estamos hablando de belleza de ideas o de conceptos. ¿Hay algo en común? Creo que sí, pero también hay cosas que no. Entonces me conflictúa. Y además, siempre está el problema de ya, ¿quién define lo que es la belleza? Hay una respuesta fácil, pero que creo que no termina siendo aplicada, que belleza es lo que todos definimos como bello. Poco complicado, pero creo que así ha sido a lo largo de la historia. Siempre han habido cánones de belleza que, al menos en sus aspectos, no sé, en el arte, por ejemplo, se mantienen. Y es peligroso igual, ya, voy a dejarlo hasta ahí. Voy a dejarlo ahí. Pero que no se vea que yo soy un compadre así, bueno, hay posiciones así que son como contrarias a la belleza. No, yo lo encuentro que es posiblemente por ahí esté lo que tenemos que encontrar. De hecho, yo creo que el arte es algo que uno puede decirlo como justificación de la humanidad. Yo he sentido eso en esos momentos de estar, sobre todo en conciertos de música, y decir, este es el momento. Yo siento que podría justificar toda mi vida para haber llegado aquí y estar aquí en este momento. Lo cual que me parece que es algo bastante bueno, digamos, para uno como ser vivo. Decir, oye, bien, estoy satisfecho con hasta aquí. Pero de ahí a aplicarlo a todo, pucha, me conflictúa un poco. Pero me gustaría, que no quiero ponerme como en contra. Yo estoy siendo crítico de esto, no contrario, no. Yo tenía la mano levantada, así que voy a hablar, pero Estefanía, tú vienes después. Eh, iba, Hay un texto que leí tiempo atrás, que lo acabo de buscar. Se llama, te lo voy a mandar, se llama El resplandor apolíneo sobre los pensadores del pórtico. Es una charla de una jornada de estudios clásicos, Grecia y Roma en España, bueno, etc. El man lo que hace, se llama Jorge Mellarael, defiende que el estoicismo es una religión, por lo menos la clásica, eso ya está archi estudiado, es una religión apolínea. El dios Sol, Apolo, dios de la mesura, dios de la razón, Dios que viene a iluminar, a aclarar, que trae la verdad en un sentido como el oráculo de Delfos está destinado a Apolo, etc. También es el Dios de la armonía, de las proporciones, también de la autorrestricción, como de la mesura, etc. Y de la belleza. O sea, si Apolo es hermoso. En ese marco, claro, el estoicismo apostará de que esta belleza, porque Apolo en el fondo es un arquetipo simplemente, estará presente en todos los elementos, no solo en la lindura humana, y esto es un argumento que aparece en Platón también, no solo en la belleza de los rasgos o la elegancia de un movimiento, sino en todos los elementos posibles, tal como está defendiendo el amigo Bonifaz. Como
la belleza estética, pero también la belleza en la armonía del acuerdo, también la belleza de la amistad, por ejemplo, la belleza que está en el amor, belleza en el sentido de Calón, en el sentido de la armonía, de una recta, por así decirlo, una recta proporción de acuerdo entre elementos, una armonía, claro, hoy en día podríamos decir como funcional, pero no es solo utilitario, sino también en el sentido de que una polis es hermosa, lo que decíamos tantas veces, en el fondo, la razón es bella. La razón es bella y eso permite que el carácter sea bello y que nuestros actos sean bellos. Claro, uno dice bello y como que lo restringe solo a lo estético, pero no es así. Por ejemplo, la amistad es bella, aunque los dos bellacos que son amigos son horribles, porque la amistad les permite a los dos florecer. Y eso es bello. Bello en un sentido de Calón, de nuevo, de la armonía. Y para cerrar, la polis, el ideal, yo diría, el ideal de la polis en Zenón, en la que todos los ciudadanos son sabios, es la polis más bella que puede haber. Porque todos se colaboran entre todos. Es una armonía entre los diferentes actores que están todos coordinados para el florecer en conjunto. Y claro, cuando uno dice, lo que pasa es que nosotros tenemos esta lectura del logos socrático como roto por el prisma, en el fondo, de la modernidad, en el que lo bueno, lo bello y lo verdadero se bifurcó. Y que lo bello es independiente de lo bueno y que es independiente de lo verdadero. Claro, Bonifaz dice que no. Me encanta. Entonces nosotros tenemos esa lectura como modernos. Pero no es descabellado. Incluso, no sé, Alasdair MacIntyre, el Tras la Virtud, defiende que algo se perdió en la modernidad y que esta razón separada rompió algo que quizás no debía haberse roto y que deberíamos retornar, en su caso, retorna a Aristóteles, y bueno, ahí eso es elección suya, pero sí retorna a una ética de la virtud. El Bonifaz dice que no. Huevón, Aristóteles gran valor, pero no es... pero pero se entiende la idea, ¿no? Es como retornar a una forma de razón donde esta razón no esté bifurcada. Donde, tal como decía Anthony Long en esta charla, todavía es posible apostar por la belleza, pero no una belleza estética, sino una belleza de armonía, de acuerdo entre pares, de acuerdo entre elementos, que en conjunto produzcan algo más hermoso aún. La armonía entre los elementos. Estefanía. O quien guste. Parece que Estefanía era tu turno. No, yo solo quería apuntar que hablar de belleza implica, claro, cualquier elemento, como lo has mencionado, no solamente se trata de un objeto, sino cualquier elemento propio de nuestra naturaleza, ¿no? Y el razonamiento también es parte de, ¿no? Y que tiene que ver con eso justamente, con la armonía, con el equilibrio, con las proporciones, con la coherencia, ¿cierto? Yo siento lo que es así, ¿no? Entonces, y sí, pues, de hecho que puede ser algo subjetivo también, ¿no? Porque va a implicar la percepción, ahí sí, la percepción de las personas, y esta puede ir cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, pero si hablamos en el ámbito de la filosofía, estaríamos apuntando a ese tema del razonamiento, y el razonamiento, pues, no es que cambie mucho, que digamos, ¿no? O sea, como proceso no está cambiando mucho, o al menos nosotros queremos que se mantenga esa línea, ¿no? Intentamos recuperar esa línea de pensamiento, esa forma de pensamiento. Era eso, pero después ya me perdí con lo otro que dijiste, así que ahí hasta ahí nomás me quedo. Solo para cerrar, de todas maneras creo que es legítimo y necesario echarle el palo a la rueda. O sea, en el fondo hay que dudar. Creo que lo peor que podemos hacer es aprendernos todos de memoria Epicteto y recitarlo. Creo que es lo peor que podríamos hacer aquí. De hecho, el ejercicio general de la Quinta Estoa es eso, pues, como leer qué está pasando, debatirlo entre nosotros e intentarle darle una bajada para nuestras vidas cotidianas. Así que sí, es necesario ponerle como dices tú, la rueda, el coso en la rueda como el meme.
y después me callo. Pero lo dejamos ahí. Yo lo podríamos retomar en algún momento, pero da para bastante. Bonifaz. Hablando de lo cotidiano, igual estaba leyendo a Margaret Greger, el libro Stoicism and Emotion, y tiene algunas citas, una de Lawrence Becker, y eso me sorprendió, que decía que la persona que está en progreso de la virtud, como que se iba a apasionar por la virtud, o sea, si es que está progresando. Y a mí me da risa porque ustedes saben que trato de integrar todo esto, así a full, y veo hartas películas y yo no soy alguien de llorar mucho, pero últimamente me ha pasado que cuando en las películas empieza a sacrificarse a alguien por los demás, o empieza como a, no sé, el que estaba muy enfermo de repente se levantó y consiguió cumplir su meta, como que me empiezan a correr lágrimas. Y esto no me pasaba antes, o sea, yo creo que realmente sí se puede como estar integrando a la belleza de la virtud, ¿cachai? Pues eso es como mi deducción y tengo a mi pareja que lo puede confirmar, porque esta ella se ríe. Estefanía. Bueno, solo aquí así como Darío pone el palito en la rueda, yo quisiera preguntarle, ¿con qué se queda de la sesión de hoy? Porque como siempre te noto bien dubitativo, Darío. No sé, entonces, tal vez, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos podrías compartir? ¿Con qué te quedas? No sé. Si quieres también responder, si no, no, y disculpa si me pasé de lanza yo con la pregunta. Qué curioso ser interpelado, pero es que yo hablo mucho, es un problema familiar, pero en realidad yo en la vida soy mucho más pragmático, o sea, siento que separo mucho las dos cosas, lo que uno termina haciendo y lo que uno puede pensar acerca de eso. Yo creo que hay que seguir haciendo ahora, seguir trabajando, porque la vida es una oportunidad muy grande que no hay que malgastar por ningún motivo. Yo me gustaría seguir buscando si hay efectivamente un sentido detrás de todo esto. Creo que es una pregunta bien importante, pero ni aunque no respondamos a esa pregunta, yo creo que hay que seguir, por sobre todo, viendo los problemas contingentes que hay. Yo estoy mucho más definido por los problemas contingentes que por los problemas, digamos, teóricos de todo esto. Aunque me parece sumamente fascinante. Si no hubieran tantos problemas, yo me dedicaría a esto, a pensar y a seguir reflexionando sobre esta condición tan especial que nos tocó de existir en una vida mortal. Pero sí, yo me la juego hoy día completamente por la belleza. Siento que hay algo que recuperar y me hace mucho eco en eso. En un momento algo se perdió en el paso de la historia y creo que hay algo que recuperar. El problema es que no estoy exactamente seguro qué, pero a paso estamos para seguir pensando sobre esas cosas. Yo me tomaré la pregunta de Estefanía y la extiendo, ¿ah? Creo que es súper buena, como para darle un cierre, nos quedan 15 minutos. Entonces, yo, ¿qué me quedo hoy día? Con que Séneca no era un perspectivista como yo siempre pensé. Yo eso se lo agradezco enormemente a Epicteto que se acaba de ir. No al Epicteto, sino al de nosotros. Para mí era como un mal estoico. Entonces ahí lo tenía resuelto y no quería ni leerlo más allá de un par de cosas fundamentales. Y me parece que las licencias que se da todavía están enmarcadas en un estoicismo, podrían enmarcarse en un estoicismo como canon. No es que esté proponiendo, así como intenta empujarlo este Irvine, de que debemos como mentirnos a nosotros por un asunto utilitario y llegar a una lectura, reenmarcar la experiencia para tener un mejor vivir, como, ay, me echaron del trabajo, bueno, esto es una oportunidad y lo mejor, los dioses estoicos están... No, amigo, te echaron del trabajo, fin. Epicteto ya lo dice, como, se murió el hijo. ¿Qué pasó? Se murió un hijo. No es que es una tragedia, todo se ha perdido, todo se arruinó, bla, 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 toda la historia. Y que
aquí no estoy haciendo un llamado tal como hemos conversado tantas veces con el amigo Diego. Es como, esto no es un llamado ni a la gestión de las emociones, ni una restricción del emocionar, ni una oponerse al sentir. Es como vivir tus protopasiones, tener pena, porque es natural, somos animales. Se muere un hijo, bueno, lamentarlo. Pero no le añadamos mentiras. Y creo que en eso, creo que el capítulo, la sesión de hoy día me aclaró muchísimo sobre Séneca. Yo miré mucho tiempo a Séneca como un falso estoico que ahí se proponía mentiritas, pero no, todas las citas que hoy día leímos me parecían adecuadas. El paso del tiempo, que todo es perecible, que somos pequeñitos, que todo se repite, pues con eso me quedo. Y con una bajada también. Creo que el tema del cambio de mirada o el cambio de lugar para mirar, creo que es súper útil en general. Por ejemplo, las intimidades. Yo estoy saliendo con una una chamagüela. Y claro, no nos vemos de pronto en unos par de días. Y sufro, en mi mente es como, esto se acabó, qué terrible. Y me lamento. Pero es como, y después digo, pero Alfonso, si nos vimos, o sea, te viste 3 días atrás. Y nos vamos a ver en un día más. Tranquilo. Así que, ¿por qué? El tiempo. No todo es solo ahora. Entonces, creo que este tipo de ejercicios son súper prácticos. Y que deberíamos ponerle más atención. Siento que nos pasa por arriba de pronto cuando uno como que está leyendo y lee de rapidito el estoicismo. Se nos pasan estos ejercicios. Por ejemplo, el de analizar los objetos tal como son. O el mirarlo, esta mirada desde arriba. Creo que es súper legítimo. Tal como está levantando ahora recién Darío. Como dejar de mirarse el ombligo y mirar la sociedad toda. Los problemas colectivos. No solo hace que pensemos en lo afortunados que somos en diferentes dimensiones, sino también en vincularnos con la sociedad y hacer de esta polis un lugar donde nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad de intentando llevarla a un mejor lugar. Creo que todos estos cambios de perspectiva son súper útiles. Y con eso me quedo de la sesión de hoy día. Vos dale. Yo me quedo con... Hay en la parte final del capítulo me gustó porque dice que también lo que puede marcar un progreso es leer a Marco Aurelio cuando pone el pensamiento en perspectiva y no sentirte vacío. Y no sentirte más deprimido todavía. Y ahora ya no me está pasando, porque antes realmente también me lo cuestionaba, pero ahora sí siento que estoy como abrazando más como esta belleza, que es lo último que hablamos. Eso. ¿Y tú, Estefanía? Eso... Bueno, que no estamos tan solos como algunas veces creemos que estamos, ¿no? O sea, ver las cosas en perspectiva, en tiempo y en espacio principalmente. Bueno, yo enseño ciencias sociales, entonces son dos conceptos que manejamos constantemente, ¿no? Y sí, pues los problemas que podemos estar enfrentando, las situaciones que podemos estar viviendo, la forma en la que leemos nuestro mundo responde a un contexto histórico específico, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con él. Así como lo aprendieron antes, los que nos han precedido, y como lo harán después los que vienen. Del mismo modo, el tema espacial, ¿no? O sea, así como aquí están pasando cosas en otros lugares del mundo, otras personas también les están pasando cosas, y todos podemos llegar tal vez de distintas maneras o distintos tiempos al mismo punto, ¿no? Finalmente, como les digo, yo entiendo la filosofía estoica como un camino para vivir mejor, siempre. Entonces me gusta mucho pensar en ello y este capítulo también me da, junto a los dos primeros, tal vez un poquito más de herramientas para poder ir reflexionando sobre mi propia vida, ¿no? Creo que es lo que todos queremos finalmente. Muchas gracias. ¿Alguno de los chicos? Esteban, Aaron, Andy Narcisista, bueno, hombre, la Sara.
no se sientan obligados. De todas maneras, creo que hemos llegado a un... Eso, aguanta Darío, vos dale. Y Darío y Sara. No, no. Es que yo iba a hacer como una pregunta nomás, de algo que me haya un poquito fuera. Así que si Sara quiere decir algo respecto a esto, Por favor. yo hago la pregunta al final. Muy bien. Bueno, yo, gracias, Darío. Más que nada, es mi primera sesión y estoy realmente como oyente y poniéndome al día, porque voy en el capítulo recién. Estoy realmente súper emocionada porque, bueno, yo soy estudiante de Pedagogía en Castellano y Filosofía. Entonces, creo que muchas cosas en la academia quedan como muy sutiles, no son profundizadas. Entonces, ya en esta primera sesión estuve anotando algunas cosas que, como decía, la universidad no me quedaron muy claras y ahora sí. Entonces, ha sido muy fructífero. Eso quería decir. Bueno, quizás más adelante pueda hacer algunas intervenciones más ad hoc. Muchas gracias. Y qué alegría. Joven Darío. Sí, netamente que me puse a mirar el índice del libro y no sé por qué yo tenía la idea de que había un capítulo que era acerca de la naturaleza y no lo hay. Creo que eventualmente vamos a tener que conversar este tema de la naturaleza, porque sí, es que siempre se referencia cuando decimos ya alineémonos con respecto a la naturaleza, ya. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de naturaleza? Y nuevamente, no se piense que yo soy el contrario de la naturaleza. Yo vuelvo a decir, una de mis bases es el apoyo mutuo de Kropotkin. Pero a mí me gusta ser muy crítico que es lo que entendemos respecto a naturaleza, básicamente. No sé si hay una explicación de por qué no está como tema aparte, aunque creo que se toca en varias partes, así como... Sí, la verdad es que el texto yo lo escogimos con Diego porque nos parecía que abordaba muchas temáticas, pero sin duda no es el ultimate texto que lo resuelve todo. Sin duda no. Y desde la Quinta Estoa hemos empujado ese debate, que es la naturaleza, el vínculo entre el logos, etc. Y sin duda, o sea, sin duda, de hecho, el objetivo último de la Quinta Estoa como club de lectura es que nos propongamos a nosotros mismos un tema o una pregunta, o quien sea, se haga una pregunta, la ofrezca al grupo y que los 5, 2, 7, las personas que se los propongan digan, ya cabrón, leamos los textos que corresponden, yo o Diego los podemos escoger, hacemos una bibliografía breve, unas 30 páginas, y nos juntamos en X semanas, 2, 3, 4, a discutir justamente estos temas. Entonces, sí, muy buena pregunta, la naturaleza de la naturaleza en el estoicismo. O sea, creo que es fundamental. Para darle... Y si es que no, ya lo hemos abordado en algún video, puede ser, Diego. Parece que sí, ¿cierto? A ver. No, parece que sabéis que lo hablamos en la primera sesión. O sea, no, la primera vez que nos juntamos hablamos mucho de la naturaleza. Y por eso pensamos que ya lo teníamos resuelto. Pero no, falta repasarla. Y Ya. ponerla en perspectiva moderna, lo que tanto te gusta. O no. O no, sí, ¿para qué? Pero sí tienes razón. Y que es parte de este club, ¿no? De hecho, si estamos ahora leyendo el Practicing Stoic, no es la única actividad que podemos hacer. Como, de hecho, si no me equivoco, hay por lo menos 2 o 3 actividades corriendo. Hay una sobre estoicismo y alcohólicos anónimos, que nos vamos a juntar en 14 días. Y hay otra de estoicismo y feminismo que lo dejamos votado por dificultades de tiempo, pero que también están dando. Hay textos al respecto, etc. Entonces, sí, Darío, propongámoslo en un grupo de WhatsApp. Quien enganche, lo tiramos por el Instagram y nos juntamos, no sé, en un mes más vamos a hablar de la naturaleza y abordamos los 3, 4 textos fundamentales. Me parece súper bueno. Gracias. Y igual, aprovechar que estoy hablando, a mí
tengo que aceptar que me sorprendió la calidad de lo que está saliendo aquí. Yo tenía expectativas muchísimo más bajas. Hice el Premeditado Malón aquí. Pensé que iba a ser puro tartamudeo. Y no, o sea, una claridad. No, creo que cuando a mí me toque voy a ser el más confuso. Yo ya he dicho que soy de repente torpe para hablar. Y el poder estar trabajando aquí, conversando, tratando de expresar bien la idea, me está ayudando nuevamente a poder expresar como un hilo y no un marullo así de conceptos. Gracias por todo. Joven Diego. Ya empezamos a despedirnos, pero también quería como señalar lo qué bueno que resolvimos lo de la perspectiva y el perspectivismo, porque de verdad que es preocupante y además que hay coaches, de hecho ya presenciamos uno, que piensan que el estoicismo es así, que es como adornar la realidad y como lo presentó Bill Irving, como, si los dioses estoicos, tómatelo como una prueba de los dioses estoicos. ¿A dónde? ¿Qué calma te va a dar ese concepto inventado? No tiene sentido, es como la ley de la atracción, no sé, una cosa así. Y sí, para darle cierre de mi parte, sigo tus palabras, Darío. Esto ha estado súper bueno. Yo también tenía una expectativas muy bajas porque, bueno, nunca habíamos hecho esto. Y para mí ha sido, pero estoy, ha superado mis expectativas con creces y estoy muy, muy agradecido. Desde la vara alta que estableció Estefanía hasta la presentación de hoy día. Y eso no quita, ¿eh? Tampoco creo que, bueno, ya estamos al final, pero tampoco quiero que esto sea una presión. O sea, si Estefanía lo tiró muy, muy arriba y los chicos de hoy día también, o yo en mi primera presentación, como que los que vengan se sientan hiper apurados porque tienen que presentar bien. No, creo que cada quien tiene sus propios medios y con que estén aquí y tengan los bríos de presentar, para mí ya es un gran avance. El objetivo de estas sesiones no es que quien presente lo resuelva todo, sino que sea una proposición, una provocación, un empuje para que en conjunto nos preguntemos sobre el texto, lo debatamos y le demos una vuelta. Así que, pero de todas maneras, que ha estado bueno. Sí. Si alguien tiene una palabra adicional, yo cerraría. Le daría las gracias a todos y qué bueno que está saliendo esto del Practicing Stoic. Así que gracias Estefanía, gracias Darío, joven Diego, la lleváis pesado, Aarón, Esteban, Andy, muchas gracias a todos. Y se deja de grabar. ¿Viste? Colapsó mi cosa. ¿Eres tú el que grabó, Diego? Ya. El mío colapsó hace un rato. Ya chicos, ha sido una maravilla. Un gusto como siempre. Como siempre. Estén muy bien. Muchas Ya gracias. nos Buena vemos. semana. Chaito. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Chao chicos. Todo. Chao, chao. Muchas gracias.